Hemos hablado básicamente de los macronutrientes, ¿no? Que son alimentos que tenemos que consumir en volúmenes muy importantes de gramos, en el orden de los gramos, decenas, incluso cientos de gramos, que cumplen un rol principalmente energético y estructural, ¿no? Entonces, los macronutrientes aportan energía y estructura en el cuerpo. Además de los macronutrientes están los micronutrientes, que son nutrientes que vienen en muy pequeñas cantidades, en el orden de los miligramos o de los microgramos, ¿no? Y que cumplen una función respiratoria, básicamente. Entonces, los micronutrientes se dividen en vitaminas y minerales. Las vitaminas son hidrosolubles y liposolubles, los minerales se dividen en principales, en oligoelementos y en elementos en función biológica conocida. Los principales, los requerimientos son mayores a 100 miligramos por día y pueden tener una presencia mayor de 5 gramos en el organismo. Y aquí tenemos los electrolitos, que son 3, el sodio, el potasio y el cloro, y los otros minerales principales, que son el fierro, el calcio, el fósforo, el magnesio y el azufre. Luego vienen los oligoelementos, ¿no? Que son requerimientos menores a 100 miligramos día, son compuestos que están en muy pequeñas cantidades en el cuerpo. Y aquí tenemos el boro, el cobalto, el cromo, el cobre, el molibdeno, el manganeso, el níquel, el selenio y el zinc. Muy bien, entonces los micronutrientes, a ver, ¿qué pasa si yo consumo en defecto macronutrientes? ¿Qué me ocurre? ¿Sí? Macronutrientes, ¿no? Carbohidratos, proteínas, lípidos. Si yo los consumo en defecto, o sea, menos de lo que yo requiero, ¿qué va a pasar? ¿Ah? ¿Cómo se llama esa deficiencia? Déficit de energía, Desnutrición. ¿Correcto? Como poco carbohidrato, poco lípido, poca proteína, voy a hacer desnutrición. Si como en exceso estos macronutrientes, ¿cómo se llama? Obesidad, ¿no? Ya hemos visto. Y yo como inclusive si consumo proteínas en exceso, el efecto neto va a ser que los esqueletos carbonados de las proteínas van a finalmente terminar convertidos en grasas, en tejido adiposo. ¿Sí? En cambio los micronutrientes, ¿sí? Si yo los consumo en defecto, ¿sí? Menos de lo que yo requiero, entonces puedo tener cualquiera de estos dos. Puedo tener depresión o deficiencia. Y si lo consumo en exceso, puedo llegar a tener toxicidad. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? O sea, si yo consumo en exceso macronutrientes, se va a guardar todo eso como energía. ¿Sí? Tenemos una capacidad muy grande de almacenar los macronutrientes que consumimos en exceso en el tejido adiposo. Pero los micronutrientes sí, algunos pueden ser peligrosos, ¿ya? Si los consumimos en exceso. ¿Ya? Entonces, es una diferencia bien importante. Nuestro cuerpo no siempre tiene, en algunos casos tiene y en otros casos no, la capacidad de almacenar algunos nutrientes. Muy bien, ¿qué es un nivel adecuado? El nivel adecuado es cuando hay una concentración plasmática en el rango de referencia local. ¿Qué significa el rango de referencia local? Claramente ustedes entienden lo que es un rango de referencia, ¿no? Para la glucosa entre 80 y 120, ¿no? Es un rango de referencia. Pero para los macronutrientes, siendo que dependen mucho de los lugares donde viven las personas, de su genética, de su ancestría, ya les expliqué lo que significaba ancestría, pueden variar de un país a otro. Por ejemplo, y eso lo puede manipular la industria. Les voy a dar un ejemplo.
fuimos a un evento sobre Deblax es vitamina D, ¿no? Y nos decía el nivel adecuado, el 70% de las personas están en déficit de vitamina D, ¿no? En el mundo, en deficiencia, un nivel de adecuado. Y luego nos pusimos a ver los estudios. ¿De dónde sacaban esos estudios? De países donde había mucho sol y donde la gente vivía con muy poca ropa, ¿no? Entonces sabemos que la vitamina D se sintetiza en la piel, ¿no? A partir de la radiación UV. Entonces, si yo tomo como referencia un país donde hace mucho sol y los niveles de vitamina D y la gente usa poca ropa, los niveles de vitamina D van a ser muy altos, ¿correcto? No necesariamente eso es extrapolable a Noruega, por ejemplo, que es un país que tiene sol la mitad del año y la mitad del año no, ¿correcto? Y donde la gente anda muy cubierta, hasta el color de la piel tiene que influir. Entonces, por eso dice el rango de referencia local. No todos los países tienen rangos de referencia local. Generalmente los países que más invierten en investigación pueden tener rangos de referencia local y los demás países nos adaptamos un poco a esa referencia, ¿ya? Pero tener presente que lo que es normal en un país, un rango que es normal en un país, no necesariamente es normal en otro país, ¿no? Pero ¿qué es lo normal? Lo normal es una persona que es sana, que tiene una actividad física regular, que no está enferma, ¿no? Y en esas personas buscamos un grupo de personas representativas, un muestreo de esa población y les medimos un micronutriente X y así obtenemos un valor de referencia, ¿no? Tenemos una campana de Gauss, una distribución normal, ¿sí? Casi todo lo que se mide en los seres humanos nos va a dar una campana de Gauss, una curva de distribución normal, ¿correcto? Entonces aquí también es así, ¿ya? Entonces por eso digo rango de referencia local. Y acá dice, ¿no? Un rango internacional si no hay un rango de referencia local, ¿no? ¿Sí? Y además, dice ahí, ausencia de cualquier signo clínico o síntoma clínico relacionado con el déficit de los micronutrientes, ¿ya? ¿Y esto por qué también cambia? ¿Por qué lo especifica de esta manera? ¿Por qué no solamente lo de la sangre? Porque también, de acuerdo a muchas cosas pueden hacer el rango de referencia normal. Si yo miro en embarazadas, es diferente que medir en varones adultos, o medir en niños, o medir en ancianos, ¿correcto? Entonces los rangos de referencia pueden cambiar por muchas razones: sexo, edad, raza, enfermedad, presencia de enfermedad, ¿no? También cambia, ¿ya? Entonces, y esto nos lleva a una conclusión que ya la vamos a abordar después. Los requerimientos de los micronutrientes, al igual que los de los macronutrientes, no son una cosa totalmente estable durante todo el tiempo, durante toda la vida. Van cambiando, ¿sí? De acuerdo a muchos factores. Y también van cambiando de acuerdo al estado de salud y enfermedad, ¿ya? Lo mismo aquí, ¿no? Dice, el estatus puede ser adecuado, ¿no? A pesar de que hay un valor plasmático menor, ¿sí? Por ejemplo, en un paciente con inflamación, ¿no? Entonces, y es más, cuando nosotros tomamos un rango de referencia internacional, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, si yo aplico el nivel, me estoy inventando, ¿no? El nivel de zinc en Estados Unidos, ¿sí? Y aplico el rango de referencia para ellos, ¿no? Lo que hemos muestreado una población estadounidense de adultos, ¿sí? Sanos, el rango medio de la vida, y lo aplicamos en Perú. Y podemos encontrar que es igual o podemos encontrar que es diferente, ¿sí? Entonces, si yo aplico el rango de Estados Unidos aquí, porque en Perú no tenemos, podría ser que muchos de nosotros salgamos o en exceso o en déficit, ¿sí? Y eso no es real, porque tenemos que tomarlo con pinzas, ojo. Entonces, por eso es de que también consideramos el tema de los hijos, ¿ya? Entonces, siempre tomarlo con precaución, ¿ya? Porque no todos los países tienen un rango de referencia.
Muy bien, entonces rango, concentración plasmática normal, sin síntomas. Muy bien, ¿qué es depresión? Dice, hay un balance negativo. Hay un balance, ya hemos hablado de los balances, ¿no? Como lo de las proteínas ya entendemos claramente lo que es un balance. Lo que ingresa versus lo que sale. Entonces, cuando hay depresión, es que esta persona está perdiendo este micronutriente. No lo está ingiriendo y lo está eliminando más de lo que lo recibe. Entonces, va perdiendo su, digamos, la cantidad que está almacenada en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, eso, cuando hay un balance negativo, claramente nos va a llevar a que puede haber un nivel plasmático por debajo del estándar y que pueden aparecer, pero todavía no, cuando hay depresión, no hay signos clínicos ni síntomas, ¿ya? Y todavía pues el nivel plasmático puede ser bajo, pero no hay un efecto metabólico, ¿sí? Es como un estadio subclínico de una deficiencia nutricional específica. Entonces eso se llama depresión. ¿Qué es deficiencia? Aquí también, claro, es un estado más profundo que la depresión, ¿no? Aquí sí hay un balance negativo, sigue habiendo un balance negativo, ¿sí? Está perdiendo más de lo que recibe. Hay síntomas, en este caso cuando hay deficiencia ya hay síntomas, ¿sí? Y el nivel plasmático va a ser bajo y va a haber claramente un efecto metabólico medible en el organismo. Ya vamos a ver después de que los depósitos corporales de los micronutrientes pueden ser muy variables. Hay algunos que se acaban muy rápido y otros que pueden durar años, ¿ya? Entonces, es bueno conocer cuáles son. El extremo está entre estas dos, el B1 y el B2. Ya lo vamos a ahondar después. Viendo el B1 que se acaba muy rápido y el B12 que dura años. Muy bien. Nos vamos al otro extremo, ¿no? Una sobredosis. Entonces, algunos micronutrientes pueden, si se ingieren en cantidades muy altas, se pueden generar sobredosis. No todos. En realidad, pocos micronutrientes se han reconocido estados de sobredosis y toxicidad. Pero la sobredosis generalmente es asintomática, ¿sí? Solo hay un nivel elevado en el cuerpo. Sobre todo, habría que tener cuidado. Incluso la sobredosis puede ocurrir dándole un suplemento o una dieta normal al paciente, o dándole, por ejemplo, un suplemento que la mayoría de la gente no le hace nada. Si el paciente tiene enfermedad renal o hepática, puede acumular este micronutriente. Y a la toxicidad es más profunda que la sobredosis, ya hay signos clínicos, síntomas, ¿no? Muy bien, entonces lo que hemos visto anteriormente, todo eso es medir un nivel de sangre, ¿no? Que se estudie en la población mediante una distribución normal, ¿ya? Ok, pero entonces, si se dan cuenta, toda la nutrición medimos lo que hay en la persona, ¿sí? El nivel sanguíneo, el depósito corporal, y medimos lo que come la persona. También podemos medir lo que come la persona, ¿sí? Entonces, para lo mismo, ¿no? Hemos dicho los rangos de referencia para las personas en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, a esos varones sanos, tal, que hicimos una distribución normal, ¿no? De los valores de un micronutriente X, podemos medir también, ¿sí? La concentración de ese micronutriente en sus alimentos. Y así podemos saber cuánto es lo que comen normalmente esas personas sanas, ¿no? Y obviamente eso se hace en varios momentos, ¿no? Para asegurar de que no va a haber una variabilidad de un día o de una semana, sino en muchos momentos de meses o de un año, por ejemplo, ¿no? Para saber esto, para saber
cuánto es lo que es adecuado dar a las personas, ¿sí? Estamos en el tiempo en que, claro, la ciencia de la nutrición, por ejemplo, les dije, todo lo miden, ¿no es cierto? Todo lo miden, todo se mide. Un nutricionista mide todo, te ve el plato y te está midiendo todo, ¿sí? Ahora, si nosotros damos productos, ¿no? Los SONS, eso es muy importante. ¿Qué son los SONS? Los suplementos orales nutricionales, que son de diferentes tipos, ¿sí? Es un mundo. Ya vamos a ver una clase solo vamos a hablar mucho de los SONS en la segunda fase. ¿Qué son los SONS? ¿Cuáles son sus tipos? ¿Cómo se clasifican? Pero a un SONS, a un suplemento oral nutricional, una botellita de nutriente X, yo le tengo que meter muchas cosas, ¿no? No solo le voy a meter lípidos, carbohidratos y proteínas, ¿sí? Le tengo que medir, le tengo que adicionar muchos de estos micronutrientes. Entonces, ¿cómo sé cuánto le voy a adicionar de cada cual? ¿No? Entonces, incluso, no, ya les dije, no es estándar. Si yo diseño mi suplemento para un estado patológico, por ejemplo, suplemento para pacientes hepáticos, ¿sí? Enterex hepático, así se llama, uno de los, ¿sí? O Nepro, ¿conocen el Nepro? ¿Han visto alguna vez Nepro? Los que han ido a los servicios de pacientes renales, los que están en diálisis o tienen algún familiar con problema renal, saben lo que es el Nepro, ¿sí? Entonces, cambian, ¿sí? Entonces hay que saber cuánto le vamos a poner de cada cosa a ese suplemento. Entonces, todo esto también viene por un tema de medirlo en la dieta de los pacientes. Entonces, vamos a ir estudiando algunos conceptos y luego vamos a cerrar con lo que vamos a usar. Requerimiento estimado promedio, ¿sí? EAR. ¿Qué es eso? Es lo que han encontrado. Todas estas son personas sanas y han medido la dieta, ¿sí? El 50%, ¿sí?, de lo que consumen las personas sanas, ¿sí? Entonces, eso es el EAR, ¿sí? Dice el consumo promedio diario de un micronutriente que se ha estimado para que cubra los requerimientos de la mitad de la población, del 50% de individuos sanos en un estado, en un estadio de su vida, ¿sí? Y por un grupo y por sexo, ¿no? También se le llama requerimiento promedio. ¿Solo cubre el 50%? Sí, o sea, miden el 50% y sale este número, ¿ya? Sale este número. La población, ¿no? Ahorita vamos a ver que vamos a ir viendo otros más. Y vamos a ver, por ejemplo, voy a volver sobre esto y vamos a, interesante lo que tú me dices. Es decir, pero ¿por qué solo el 50%? Bueno, ¿no es cierto? ¿Por qué no mido el 100%? Ok, o el 97% como en este caso, ¿sí? En este caso es lo mismo, ¿no? Miden en cuanto a concentración lo que hay en la dieta de las personas y dice la ración dietaria recomendada, Recommended Dietary Allowance, RDA, ¿sí? Eso es el 97.5 de un grupo de personas, de individuos sanos, de un grupo poblacional y grupo etario y por sexo, ¿sí? Muy bien, entonces ustedes me podrían preguntar, pero ¿cuándo? Entonces, ¿para qué lo otro? ¿Qué importancia tiene? Hemos hablado que algunos micronutrientes podrían tener toxicidad, ¿correcto? Pues no todas las personas los metabolizan igual. Entonces, tal vez en algunos sí convendría usar como referencia el otro, el que es para el 50%, ¿sí? Y para otros, ya, podemos usar que ya es una concentración mucho mayor, que cubra, dice, suficiente para cubrir los requerimientos del 97.5 de individuos sanos, de un grupo etario, etc. También le llaman el PRI, ¿no? La ingestia de referencia poblacional.
límite superior de la ingesta. Dice, van subiendo las dosis, todo esto ya más bien es experimental, no se mide en la población. ¿Sí? Un grupo de individuos sanos, voluntarios, les van subiendo las dosis de micronutrientes y cuando empiezan a aparecer niveles de toxicidad, ¿no? Entonces antes de eso dicen límite superior, ¿no? Terminan lo máximo que puede tomar una persona sin generar toxicidad. ¿Sí? Entonces para otros podría ser este el valor más adecuado. Todos los anteriores que hemos visto, ¿ya?, finalmente desembocan en este, el INR, la ingesta nutricional de referencia. ¿Qué es eso? Eso es lo que más vamos a ver, por ejemplo, en los suplementos orales. Consideran, ¿sí?, todos los anteriores, el límite superior, la ingesta promedio, el RDA, ¿no? Entonces, generalmente sociedades científicas se reúnen y dicen, bueno, viendo para este micronutriente vamos a considerar o el 97.5 o el 50% o el límite superior. Ellos ya determinan cuál es eso es como un acuerdo, ¿no? Entonces, se hace a través de sociedades científicas que definen cuál es lo que van a recomendar que se use en los suplementos nutricionales, tanto en personas, y eso para todos, ¿no? Los INR el INR puede ser para niños, o para adultos, o para ancianos, o para mujeres embarazadas, o para enfermos renales, o para enfermos hepáticos. El INR puede cambiar de acuerdo a la situación clínica del paciente. Muy bien. Ahora vamos a pasar a los minerales principales. Vamos a tomar algunos de ellos para el final, explicarlos más. Simplemente vamos a hacer un recuento aquí. Entonces, hemos dicho que los micronutrientes son vitaminas y minerales, ¿no? Las vitaminas pertenecen al mundo de la química orgánica, son compuestos orgánicos, y los minerales son compuestos inorgánicos, ¿ya? Aquí está, como ustedes ven, 1600 miligramos. Todo esto está en miligramos, el INR, ¿sí?, lo que se recomienda, el INR, ¿sí?, 1.6 gramos, 1600 miligramos, de potasio 3500, de cloruro 2500, de calcio 700 miligramos, de fosfato 550, de magnesio 300, de hierro 10 miligramos, ¿no? ¿Dónde los encontramos, no? Y los riesgos de carencia que tienen. Es un pequeño cuadro para que se acuerden básicamente estos temas. Estos de aquí, sodio, potasio, cloro, no los vamos a ver ahora, porque esto lo ven ustedes, por ejemplo, mucho en medicina interna, ¿no? Hiponatremia, hipernatremia, hipopotasemia, todo eso lo ven mucho ahí, ¿ya? Lo van a notar varias veces, ¿ya? Vamos a hablar de estos de aquí, calcio, fosfato y magnesio. El hierro también lo tocan mucho. Es muy grande, correcto, o sea, para verlo aquí, pero lo van a ver, por ejemplo, en hematología, en medicina interna, cuando hablen de anemias, en pediatría lo van a volver a ver, entonces también lo ven mucho, fíjate, yo voy a tocar estos otros. Muy bien. Las vitaminas son compuestos orgánicos que cumplen roles como cofactores de diversas vías metabólicas. ¿Ya? Muchas de ellas, no todas, son sintetizadas por las plantas, cumplen las mismas funciones en las plantas y en los animales. ¿Ya? En los animales tienen depósitos que nosotros podemos ingerir, generalmente en el hígado, o en el vaso, o en otros órganos, en la carne también, ¿no? Son sustancias, todos estos son esenciales. Nuestro cuerpo no puede sintetizar, lo puede guardar, pero no lo puede sintetizar. Entonces tenemos que ingerirlo sí o sí. ¿Ya? Entonces hemos visto que hay aminoácidos esenciales, hay lípidos esenciales, ¿no? Y todos los micronutrientes que vamos a tocar son esenciales, ¿ya? Es importante entender esto, los micronutrientes, ¿sí?, y su relación con la enfermedad, ¿sí?
yo puedo decir, correcto, esta enfermedad ha aparecido como consecuencia de que esta persona no consume estos micronutrientes. ¿Sí? Entonces la deficiencia puede ser causa o factor de riesgo. ¿Sí? Ya han hecho epidemiología, ¿no? ¿Han hecho la diferencia entre causa y factor de riesgo? ¿No han hecho los mecanismos, los principios de causalidad? Sí, pero no se acuerdan o no han hecho. Muchos. ¿Qué han hecho en epidemiología? Fórmulas. Tasa de Tasas. mortalidad, esas cosas. Tasas. Ya. Lo más importante en epidemiología es los criterios de causalidad. Es muy difícil en medicina poder decir A es causa de B. ¿Ya? Lo más fácil pues, es decir A está relacionado con B. Y un poquito más difícil es decir A es factor de riesgo de B. ¿Sí? Una relación puede ser que hay dos condiciones que son causadas por otra cosa. ¿Me entienden? Y su relación es que ellos son efectos de otra causa. Por ejemplo, y no es causa, pero cuando hacemos el estudio estadístico sale que está relacionado. No necesariamente una es causa de la otra. No tiene una relación causa-efecto. Muy bien, entonces hablamos de deficiencias como factor de riesgo. ¿Ya? O sea, si yo no consumo vitamina C, ¿no? Me puede aparecer esta enfermedad. Si yo no consumo vitamina B1, me puede aparecer esta enfermedad. Me puede aparecer. ¿Sí? Factor de riesgo. ¿Sí? No digo me va a aparecer es causa. Muy bien. Ahora, muchas enfermedades, ¿sí?, cursan con déficit de micronutrientes en el curso de las mismas. Aparece la enfermedad, ¿no? Y hacemos los dosajes de los micronutrientes y vamos a ver que están disminuidos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, típico es el paciente crítico, paciente de UCI. ¿Sí? Empiezan a aparecer deficiencias reales o relativas. Relativas en el sentido de que los requerimientos aumentan y no pueden cubrir lo que demanda ese organismo para enfrentar esa enfermedad tan grave. ¿Sí? Muy bien, y también las deficiencias pueden aparecer en el curso, después, ¿no?, resultado de enfermedades crónicas. ¿Sí? Por ejemplo, los síndromes de malabsorción por intestino corto, ¿sí?, problemas del intestino, básicamente, ¿no? Entonces, muchas deficiencias nutricionales específicas van a aparecer cuando aparecen enfermedades del aparato digestivo, sobre todo el intestino delgado. ¿Ya? Enfermedad, ¿no es cierto? Deficiencia que favorece el desarrollo de la enfermedad. ¿Sí? Deficiencias, ¿no?, que empeoran la condición, y deficiencias resultados de la enfermedad. Alcoholismo. ¿Alguna enfermedad, algún déficit nutricional es factor de riesgo de alcoholismo? O sea, si yo no como vitamina C, ¿me puedo volver alcohólico? Nada, ninguno, ¿correcto? Ya está. Entonces, hay algunas enfermedades que pueden empeorar, ¿sí?, el desarrollo de un alcoholismo crónico, sobre todo. ¿Sí? De hecho, hay enfermedades que ocurren a partir de esto. En una persona alcohólica, ya vamos a ver después, ocurren enfermedades porque o falta B1 o falta fierro. ¿Sí? Pero también el alcoholismo, siendo un estado de, digamos, donde hay un deterioro físico, cognitivo, social, ¿sí?, y hay desnutrición, comen mal, los alcohólicos comen mal en general, aparecen casi todas, ¿no? Ustedes se acuerdan, A, D, E, K, son todas las liposolubles, el complejo 6 casi todas, entonces prácticamente todas las vitaminas le faltan a un alcohólico. ¿Sí? Entonces, otra cosa, las enfermedades donde hay déficit de nutrientes generalmente cursan con déficit de varios micronutrientes, nunca vienen solos.
Bueno, es un grupo muy grande, ¿no? Dice, algún déficit de algún micronutriente puede generar anemia como factor de riesgo, muchas, ¿no es cierto? No solamente el ácido fólico, la cianocobalamina, que ya las conocen seguramente, el fierro, el cobre, el cobalto, también la B1, la B6. Bueno. Falla intestinal crónica, ¿sí? Acabamos de tener un intestino corto, una enfermedad de Crohn, ¿sí? Enfermedades que inflaman el intestino, ¿sí? Una enfermedad celíaca mal controlada, alergias alimentarias crónicas, ¿sí? Donde no hay la función de absorción se ve afectada. Entonces aquí ninguna vitamina condiciona esto, ningún micronutriente, ¿no? Pero sí aparecen muchas deficiencias a consecuencia de un mal funcionamiento del aparato digestivo, sobre todo el intestino delgado, ¿sí? Entonces miren, todititas prácticamente, ¿no? Todas las liposolubles, casi todo el complejo B, cobre, fierro, zinc. Hay otras que son menos evidentes. Por ejemplo, en estudios epidemiológicos se detectó de que, por ejemplo, el déficit de estos micronutrientes favorecía, era un factor de riesgo para la aparición de obesidad. ¿Ya? Y vamos a volver aquí sobre un concepto que se llama las calorías vacías. Como ya les dije, en los países del primer mundo, creo que no les he dicho, pero parece, la obesidad es un indicador de pobreza. ¿Sí? Entonces, lo que más tienen en los países desarrollados, la gente, son alimentos procesados, ricos en calorías, pero que no tienen, no tienen micronutrientes. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué se puede empeorar a partir de esta condición? Pueden empeorar esta condición, son estos déficits, ¿no? Y pueden aparecer lo mismo, ¿no? Sobre todo en pacientes postbariátricos, todos los déficits, ¿no? Con la gran mayoría. Entonces, como ven, todo el déficit de micronutrientes viene todo junto. Por eso es que la industria sabe esto y dice, nadie te vende B1, ¿no? O bueno, casi nadie, o B3, o B6, ¿no es cierto? Lo que más te venden la industria son multivitamínicos, ¿sí? Donde están la gran mayoría de los micronutrientes. Falla renal crónica, todo lo que aparece cuando hay falla renal crónica. Enfermedad crítica, ¿sí? El paciente crítico, el paciente grave, lo mismo, ¿sí? Antes, durante y después. Vamos a ver las vitaminas hidrosolubles ahora. Estas son, esto tienen que aprenderse de memoria, ¿no? Los nombres. ¿Ya? Son 9 vitaminas del complejo B. Son coenzimas. La B6 por ejemplo es coenzima de 140 enzimas. El ácido pantoténico es coenzima del 4% de las enzimas de nuestro cuerpo. Son precursores directos de sustratos metabólicos. El ácido pantoténico es precursor de la coenzima A. La niacina es precursor de la glucosa, y así vamos a ver otros. Participan en general yo diría en 3 procesos, ¿no? El primero es en la producción de energía, ¿sí? En la cadena de transporte de electrones, miren, la B2, la B3, la B5. En la transformación de propiedad de coenzima A, alfa cetobutarato, B1, B2, B3, B5, ¿no? De piruvato acetilcoenzima A, la B1, la B2, etc. Así, en todos los procesos de generación de energía vamos a encontrar las vitaminas. También participan, ¿sí?
en la síntesis de DNA y de RNA y de otras moléculas, pero básicamente de estas. ¿Ya? Entonces esto tiene que ver, por ejemplo, con las células de rápido recambio. Y ya les dije cuáles son los tejidos de más rápido recambio. ¿Cuáles son? ¿Qué células de nuestro cuerpo viven menos tiempo? Y el cuerpo las tiene que generar continuamente. ¿Ah? Las células hematopoyéticas. Todas las células hematopoyéticas. ¿Sí? Toda la hematopoiesis. Los leucocitos, los eritrocitos, todos. Otro. De los epitelios, pues, de la Los mucosa. epitelios, sobre todo las mucosas. Muy bien. Vamos a empezar con la tiamina. ¿Ya? La B1. Acá van a ver que en todo les pongo el INR, ingesta nutricional de referencia, ¿no? Que ya saben ustedes que viene de lo que ya les he explicado en la primera. ¿Dónde encontramos la B1? Generalmente, si ustedes ven aquí todos, alimentos de origen vegetal, granos, ¿no? Pero por ejemplo, en el arroz sin cáscara no hay, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en los países donde comen mucho arroz o solo como fuente de carbohidratos el arroz, ¿sí? El arroz sin cáscara, pueden aparecer, no comen, no tienen otra dieta más variada, podría aparecer deficiencia de esta vitamina. Aquí están algunas enzimas en donde participa la tiamina, la piruvato deshidrogenasa, ya se acuerdan, convierte el piruvato en ciclocoenzima A, ¿no? Entonces el piruvato se acumula, se obstaculiza el ciclo de Krebs. Esta otra enzima, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que convierte el alfa-cetoglutarato en susquinilcoenzima A. Entonces, entre otras cosas también, afecta todos los procesos de generación de energía y la síntesis de ácidos grasos. ¿Cómo se diagnostica el déficit de tiamina? Se evalúa la actividad de la transcetolasa en los eritrocitos, o se mide la concentración de glifosfato de tiamina, de éster glifosfato de tiamina en los eritrocitos a través de la cromatografía líquida de alta performance, ¿sí? Y eso hay en todos los laboratorios. Casi nadie puede hacer eso, correcto. Solo laboratorios muy especializados entonces no hay una prueba que me diga, yo le diga, mídeme vitamina tiamina y lo mando a los laboratorios de la ciudad y no lo hacen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos que hay déficit de vitamina? Atención a los síntomas en pacientes con factores de riesgo. ¿Ya? Y ahora vamos, entonces tenemos que saber dos cosas acá. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas y cuáles son los factores de riesgo? ¿Sí? Entonces el diagnóstico es clínico. Síndrome de Wernicke, síndrome de Korsakoff. ¿Sí? Estos dos ocurren predominantemente en pacientes alcohólicos que tienen daño cerebral crónico, ¿no? Y se asocia un déficit crítico de tiamina. ¿Sí? Entonces, alguien me decía, ¿no? Cuando ven un alcohólico con trastorno del sensorio a la emergencia, ¿sí? No lo pienses, no, métele tiamina. ¿Sí? Porque puede estar teniendo cualquiera de estas dos cosas. Y vamos a ver los síntomas. ¿Sí? Y la gente, no, si otro tuvo mal estas cosas. No sé. O sea, lo averiguan, ¿no? De algún lado que es. Ataxia, confusión mental, oftalmoplejías, nistagmos, irritabilidad, convulsiones, parestesias, papiledema. O sea, viene un alcohólico convulsionando, ¿sí?
le miden la glicemia, puede estar haciendo hipoglicemia, ¿ya? Y le meten tiamina. Empiezan a pasar, como su reanimación inicial, meterle tiamina. ¿Cuánto, doc? 2 ampollas. Pregunta de examen. La psicosis de Korsakoff. Ya les dije, chicos, yo soy cirujano. No me hago guardia en emergencia. Pregúntale al emergenciólogo, ¿ya? Pero no pasa nada. No hay toxicidad acá. Le puedes meter 1, 2, 3. No pasa nada. ¿Sí? Le pasas un clorurito, le metes las 3 tiaminas ahí, lo vas reanimando, le vas pasando agua y le vas pasando la piedra. ¿Ya? La psicosis de Korsakoff. ¿Ya? Esto es una situación más crónica, ¿no? El paciente tiene deterioro cognitivo, daño cerebral, ¿sí? Y se asocia aquí déficit de tiamina y aparece pérdida de la memoria a corto plazo, se inventan las cosas porque no se acuerdan de nada, ¿sí? Confabulación se llama eso, desorientación temporoespecial, cambios del humor. Es un alcohólico que siempre ha estado bien conectado todo, y de pronto y empieza a tener estos síntomas, o a poner tiamina. Hay muchos que son tratados y se revierte, muchos que son tratados como enfermedades de la estructura del pensamiento, ¿no? Como psicosis, etc. Muy bien. Ahora, en poblaciones en donde hay déficit, puede ser por hambre, ¿no? O en donde, por ejemplo, lo que decía, solo comen arroz y el arroz no tiene tiamina, ¿sí? Hay un déficit crónico, ya la enfermedad que aparece son estas, el beriberi, ¿no? Hay 2 tipos de beriberi, el beriberi seco y el beriberi húmedo. El beriberi seco es debilidad de los miembros inferiores, polineuropatía sensoromotora simétrica periférica, ¿ya? Y el beriberi húmedo, y que es un beriberi que da en Japón, que es un beriberi húmedo mucho más severo, ¿sí? Se comporta como una insuficiencia cardíaca, taquicardia, edema, disnea, aumento de volumen de las cámaras cardíacas, shock cardiogénico. Muy bien, hemos visto cuáles son los síntomas, ¿sí? Y ahora vamos a ver en quiénes se puede presentar esto. Les dije, alcoholismo, malnutrición por cualquier causa, por ejemplo, personas malnutridas que vemos así en los hospitales todos los días. Ya, alcoholismo, no vemos mucho, ¿no? Pero bueno. Malnutrición, ¿por qué? Por ejemplo, el trastorno de la percepción corporal, ¿no? Estas personas que tienen, ¿cómo se llama? Anorexia. Bulimia, Anorexia. ¿cómo se llaman estas chicas? ¿Anorexia? Anorexia, sí. Síndrome de realimentación. Ya vamos a ver que es bien interesante el síndrome de realimentación. ¿Qué es el síndrome de realimentación? ¿Alguien sabe? Sí, sí. Bueno, básicamente tienes un paciente que no ha comido por mucho tiempo, tiene un metabolismo depletado. O sea, es prácticamente lo que usted dijo en la primera clase, ¿no? Que se adaptó, su metabolismo basal ha disminuido y ahora tú le metes alimentos, aumenta su metabolismo y le causas una hipofosfatemia secundaria a eso, ¿no? Correcto. Sí. ¿Cuándo descubrieron esto? Cuando ya lo reconocieron en los campos de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaban los soldados a los campos, ¿no? Los que comían chocolate, porque los gringos siempre andaban con mucha, ¿no? Como son muy mucha plata, les daban chocolate, y los que comían el chocolate se morían, y los que no comían vivían, y se morían por eso, porque era un cambio muy brusco, una hipersecreción de insulina ante la carga calórica que les daban, ¿no? Cuando ellos habían estado semanas en un estado que casi no secretaban insulina, ¿sí? Y de pronto empiezan a secretar insulina, ¿sí? Entonces todo el fósforo se mete a las células, sale del plasma, hacen hipofosfatemia, hacen hipocalemia, ¿sí? Y también hacen déficit de tiamina estos pacientes.
y eso también precipita todo el cuadro como un shock cardiogénico. Yo lo he visto varias veces, chicos, varias veces he visto esto, ¿ya? En pacientes que hemos tratado, nosotros que hemos operado, y a veces me sorprendía porque hay gente que había dejado de comer una semana, no había comido bien, y de pronto le empezábamos a poner soporte y tal, y hacían hipofosfatemia, se ponían mal, debilidad generalizada. Ya vamos a verlo un poco más. Los pacientes postbariátricos lo mismo, ¿no? Gente que no come bien durante mucho tiempo. Todo paciente que no le funciona bien el aparato digestivo, ¿no? Enfermedad crítica también. Ustedes van a ver que los fisiólogos a todos los pacientes le ponen tiamina, ¿no? Paciente crítico. ¿Sí? Hiperemesis gravídica, cáncer, dice, dieta basada, ¿no? Muy dependiente del arroz pilado, se llama, polished, pulido, pilado, ¿no? Es el arroz blanco, ¿no? Entonces, todo paciente desnutrido que no come, no necesariamente tiene que estar flaco. Si no come, puede estar gordo, pero no ha comido 2 semanas, puede estar haciendo, o podría desencadenarle, si ustedes le dan comida, lo alimentan rápidamente, un déficit de tiamina. La B2, la riboflavina. Acá está su INR. ¿Dónde está? En alimentos de origen animal, lácteos. Es el precursor del FAT, ¿no? La riboflavina. Lo producen también las bacterias intestinales, 40%, el 60% viene en la dieta. No es tóxica. Si tú comes mucho de esto, ¿sí? Igual que la tiamina, ¿sí? Se elimina en la orina, entonces no es tóxica. Todas las vitaminas hidrosolubles en general no son tóxicas. Ya veremos alguna es, ya la mencionaremos. Bueno, síntesis del NAD a partir del triptófano, síntesis de metionina, metabolismo del folato, utilización del fierro, tiene varias funciones. Su carencia produce todas estos cambios: glositis, estomatitis angular, prurito, caída del cabello, dermatitis seborreica. Todas las que han visto acá arriba, todas estas tienen que ver con la piel y las mucosas, ¿sí? Y la última tiene que ver con el sistema nervioso central, ¿sí? La niacina, el INR, aquí está, ¿sí? En alimentos de origen animal. Miren el hígado lo van a ver muchas veces, porque ahí se pueden acumular algunas vitaminas hidrosolubles, pescada, carne de pescado, el hígado. Es un precursor del NAD y el NADP. Es importante en la síntesis de ADN también. La carencia históricamente se conoce como pelagra. Esto ya casi no hay en el mundo, ¿no? En algunos sitios se forma como un medallón, una dermatitis en medallón. Es más que una cosa que eso les gusta preguntar a los profesores en los exámenes, ¿no? Dice, la dermatitis en medallón es típica de la deficiencia de tal y ahí. Pero la pelagra es más conocida por eso, ¿no? Diarrea, dermatitis y demencia, ¿no? Esa triada. Vamos a ver un poquito todo esto de los déficits vitamínicos en la piel. La piglitis, la estomatitis, la dermatitis seborreica, la glositis, una lengua de patilada que luce inflamada, la alopecia difusa, las alteraciones de las uñas, de los surcos unguiales, el ácido patoténico. Es el precursor de la coenzima
próxima. Los que no tienen nombre propio, ¿cuáles hemos visto que tienen nombre propio ahorita? La B1, Bellibelli, ¿no? ¿Cuál más? La Pelagra, que hemos visto ahorita, pero esta, por ejemplo, no tiene nombre propio, la B6. Es porque su déficit es muy raro, se encuentra en tantos alimentos que es muy difícil que podamos tener algún nombre clínico para ellos. ¿Ya? La piridoxina tiene tres formas, la piridoxal, la piridoxina y la piridoxamina. Su forma activa es el piridoxal fosfato. Ustedes ven, todos los síntomas tienen que ver con el sistema nervioso o con la piel, ¿ya? Y algunos tienen que ver con la hematopoiesis, pero en estos casos piel y sistema nervioso. Específicamente la molécula de esta vitamina se parece a la isoniazida, ¿ya? Entonces compiten por la absorción. Entonces cuando los pacientes con tuberculosis toman isoniazida, pueden generar un déficit de esta vitamina. Dice que es la única vitamina hidrosoluble capaz de generar toxicidad. La única, todas las demás no generan toxicidad. Se eliminan, pues si uno las toma, se eliminan por la orina. La B7, la biotina. También lo producen las bacterias intestinales, la microbiota. Lo que yo les dije, ¿no? Todo el complejo B, muy parecidos, ¿no? Dermatitis, bursitis, estomatitis, alopecia, síntomas neurológicos, ataxia, depresión, letargo, parestesias, convulsiones. Puede aparecer en las personas que comen claras de huevo crudas, porque hay una proteína que se llama avidina que bloquea la absorción de esta vitamina. Y también cuando usamos nutrición parenteral, pacientes que no comen, están con nutrición parenteral y no les agregamos multivitamina. El folato. El folato se encuentra básicamente en fuentes de origen vegetal. Es un grupo diverso que se agregan bajo este nombre de B9, folato. El ácido fólico es la forma sintética que se usa en los suplementos, para fortificar los suplementos o los alimentos. Su forma activa es el THF tetrahidrofolato. Es muy importante en la síntesis de timidina, que sirve para sintetizar ADN y ARN. Se puede almacenar en el hígado, pero dura solamente unas pocas semanas o meses. Su carencia genera la anemia megaloblástica. Entonces lo que pasa es de que como no se genera timidina, no madura el ADN y no maduran estas células. Entonces los precursores de las maduros grandes de los eritrocitos, que se llaman megaloblastos, salen hacia la sangre o prevalecen en la médula ósea de los individuos. Las demandas tisulares aumentan en el embarazo y en la lactancia. Las embarazadas se recomienda que consuman 400 microgramos día. Y no solo las embarazadas, porque es clave el folato en las primeras semanas de la gestación. Entonces, muchas personas no saben que están embarazadas hasta un mes después o un mes y medio después, Entonces, por eso es que se recomienda de que en general las mujeres en edad fértil consuman esta vitamina todo el tiempo. Entonces, ¿qué han hecho en Estados Unidos, por ejemplo? La gran mayoría de alimentos los fortifican con ácido fólico, ¿ya? Para que, digamos, que todas las personas consuman. No es tóxico, podemos darles de más, pero nos aseguramos de que reciban lo que necesitan. ¿Por qué
porque disminuye la incidencia de los defectos del tubo neural, el cierre del tubo neural. Enfermedades muy graves como la encefalia o la espina bífida, por ejemplo. Como el neurodesarrollo en las primeras etapas, ¿no? Es muy importante. Ustedes ven, es el doble, ¿no?, de lo que la INR 400. Entonces, el folato tiene mucho que ver, además de todo lo anterior, tiene que ver con la hematopoiesis, ¿no? Esta es otra que tiene que ver con la hematopoiesis, la cobalamina. Entonces, el folato casi en alimentos de origen vegetal. Y la cobalamina, ni un vegetal aquí. O si hay, acá hay un. Bueno, casi todo animal. En el hígado, miren, por 100 gramos, 75 microgramos es esto. Una cantidad increíble. Esta es la vitamina más grande del complejo B y por tanto la más difícil de absorber. Es una molécula grande que contiene un ion cobalto. Las plantas no la sintetizan. Lo hacen las bacterias de la microbiota o se obtiene al consumir alimentos de origen animal. Las funciones son la remetilación de la homocisteína metionina o la isomerización de la metilmalonico A, que ocurre en la degradación de aminoácidos, de algunos aminoácidos y de ácidos grasos de cadena. Entonces tiene que ver con la biodisponibilidad de folato y con la mineralización del sistema nervioso central. Entonces, en la salida, miren qué complejo es la absorción de la vitamina B12. La B12, que es aquel lo rojito, ¿sí? Viene unida a proteínas de la dieta, ¿sí? Luego se separa y se une a una molécula que se secreta en la orina que se llama haptocorrina. El factor intrínseco que está en verde aquí se secreta en el estómago, ¿no? Entonces la cianocobalamina entra con la haptocorrina y se separa en el intestino y recién allí en el intestino delgado se une al factor intrínseco y de esa manera se absorbe. Entonces, al tener un mecanismo complejo de absorción con varias proteínas involucradas, esta es una de las que los déficits son más importantes, los déficits de vitamina B12, a pesar de que es la que más tiempo se puede guardar. El problema es que muchas personas, por ejemplo, no se dan cuenta que tienen una anemia perniciosa hasta que ya desaparece la anemia megaloblástica. Eso es años después de que dejaron de absorber vitamina B12. No se dan cuenta, uno puede estar años sin absorber vitamina B12, sin producir factor intrínseco y no se da cuenta. ¿Sí? Dice, las reservas pueden durar 2 años. Se pueden almacenar hasta 5 miligramos en el hígado. 1000 veces el requerimiento diario. El requerimiento diario era 2 microgramos, me parece. 1.2 microgramos. ¿Qué es la trampa del folato? La B12 permite una forma del folato, una forma, digamos, primitiva de folato, evolucione y forme formas más activas de folato. Entonces, cuando no hay B12, este folato primitivo, digamos, se acumula, ¿ya? Y no actúa las formas activas del folato. Entonces, como que no hubiera ácido fólico, por eso se llama la trampa del folato, ¿ya? Y por eso es que la B12 puede producir anemia megaloblástica, porque quien hace madurar a las células hematopoyéticas es el folato, pero quien permite esa evolución, esa acción del folato es la vitamina B12, ¿ya? También hay síntomas neurológicos. Esto también yo lo he visto. A veces van a ver que es un poco difícil ver en este tiempo, ¿no?, de abundancia, de que tenemos todo, de que toda la comida está ahí, que nunca hay seguridad alimentaria en Perú, ¿correcto? Ya no hay casi, digamos, hay desnutrición crónica en niños relacionado con un nivel sociocultural bajo, ¿correcto?
pero yo no creo que en el Perú haya porque no haya disponibilidad de nutrientes. Una madre que es educada, que tiene conceptos claros de lo que es una buena nutrición, bien difícil que su hijo tenga desnutrición crónica. Entonces, el problema de la nutrición crónica en los niños, que es frecuente en el Perú, y de anemia en los niños, es un tema, para mí, es un tema de educación de las madres, ¿no? Porque tú puedes ir al mercado y estás bien enterado de lo que tienes que comprar y lo compras, ¿no es cierto? Ahora también hay barreras culturales, que ciertos alimentos en ciertos sitios no los compran tampoco, porque no tienen costumbre de comprar esos alimentos o de comer esas comidas. Bueno, esto también yo lo he visto en adultos, ¿ya? Síntomas neurológicos en pacientes con anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. Todo viene con un tema de sospecha, ¿no? Todo viene con un tema de sospecha. La vitamina C, entonces, lo que sabemos de la vitamina C es que está en los cítricos, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, miren la cantidad por 100, todo por 100 gramos, ¿no? 1600 miligramos en este fruto, no sé qué será. En este tampoco, no sé, caramujo salvaje. Pero en la guayaba sí la conocemos, ¿no? La grosella negra, no sé si alguien conoce o ha comido alguna vez. El kiwi sí, ¿no? ¿No han comido kiwi? ¿Quién no ha comido kiwi? No es tan común en el Perú el kiwi, ¿no? La fresa, las moras, no aparece la naranja, ¿no? O la ¿cómo se llama? ¿No? Mandarina. Bueno, la mandarina hay otra, la toronja, ¿no? Bueno, el ácido ascórbico, la vitamina C. Es un potente agente reductor, es el principal antioxidante hidrosoluble, ¿ya? Entonces, acordarse, cada grupo de vitaminas, las hidrosolubles tienen un antioxidante y las liposolubles tienen un antioxidante. De las hidrosolubles, el antioxidante es la vitamina C. La carencia de la vitamina C produce, bueno, históricamente, ¿no? Seguramente podemos encontrar en algún sitio una situación muy especial déficit de esto, el escorbuto. ¿Sí? Sí saben ese cuento, ¿no? Que los marineros, hasta que empezaron a llevar limones secos, ¿no? Cuando empezaron a llevar limones secos, ya nunca más, ¿no? Se morían desangrados y se les caían todos los dientes porque meses no consumían vitamina C. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es una síntesis defectuosa del colágeno por la hidroxilación del colágeno. Entonces no cicatrizan las heridas, ¿sí? Las encías se debilitan, hay hemorragias y eso es el déficit de vitamina C. Esto es muy como de memoria, ¿no? No hay otra. Vamos a ver las vitaminas liposolubles. Bueno, ya sabemos lo que son las vitaminas, ya vemos las enfermedades que causan su falta de consumo se llaman enfermedades carenciales. Estas son las liposolubles. Aquí está el INR, la lista nutricional de referencia de cada una. A, D y K, muy fácil de acordarse. Las vitaminas liposolubles en general se absorben en la primera porción del intestino delgado. Al ser liposolubles, se almacenan en el hígado y en el tejido adiposo. En general, los procesos de cocción no las degrada, a diferencia de las vitaminas hidrosolubles que sí se degradan por los procesos de cocción. Por eso muchas ensaladas, muchas frutas se recomiendan comerse crudas, ¿no? Todo proceso donde hay malabsorción de grasas, ¿sí? Va a haber malabsorción de vitaminas liposolubles. En estos casos, como se pueden guardar en el tejido adiposo, ¿ya?
ahí es más común que pueda haber toxicidad por la ingestión excesiva de estas vitaminas. ¿Dónde las encontramos? ¿Ya? Hígado, hígado, hígado. ¿Sí? Aceites, aceites, aceites. Aceites vegetales, aceite de hígado de pescado. ¿Sí? Pescado azul. Los lácteos, el huevo. Y en algunos vegetales verdes. Van a ver que todos los factores de riesgo se parecen. Vamos a ver, vitamina A, síndrome de malabsorción de grasas, ¿sí? Cuando no se absorben bien las grasas. Hay una enfermedad, por ejemplo, en la que se pueden absorber bien las proteínas y las grasas no. Cuando, por ejemplo, lo más común, las pancreatitis muy severas, que destruyen mucho tejido pancreático, ¿sí? Pueden terminar generando una falta de lipasa pancreática y malabsorción de grasas. Los pacientes hacen esteatorrea, ¿no? Grasa en sus heces, y no absorben bien todas estas vitaminas liposolubles principalmente. Los prematuros, los malnutridos por situaciones de inseguridad alimentaria o por enfermedades crónicas debilitantes, como el cáncer. No comen los pacientes porque no quieren comer o no pueden comer. Lo mismo, ¿no? Malabsorción, malnutrición, prematuridad. La vitamina D, enfermedad renal crónica, ya vamos a ver por qué. La vitamina E, los mismos y los mismos. Vamos a empezar, la vitamina A. Siempre sabemos que la vitamina A tiene mucha relación con la visión. ¿Sí? Hay dos formas, el retinol y los carotenoides. ¿Sí? Las formas activas del retinol son el ácido retinoico y el retinal. Entonces, este compuesto, el 11-cis-retinal, se une a la opsina y forma la rodopsina, que es el pigmento fotosensible en la retina de los ojos. También tiene que ver con la eritropoiesis, con el sistema inmunológico y con la epitelización. La carencia de vitamina A puede provocar cerosis, sequedad de los ojos, hiperkeratosis folicular, manchas de Bitot, que son estas de aquí, ¿no? Nictalopía, la ceguera nocturna, queratomalacia, alteraciones de la córnea, ¿no? Queratomalacia, y úlceras corneales. En estas enfermedades, la vitamina A tiene un efecto terapéutico. En una enfermedad de la visión que se llama retinosis pigmentaria, en la leucemia promielocítica, que se puede dar por vía oral, en el acné grave, que se puede dar en cremas, y también cuando es muy grave por vía oral, y en la psoriasis. Puede producir toxicidad por ingestión de cantidades muy grandes, ¿no? Puede ser somnolencia, irritabilidad, vómitos, puede producir daño hepático severo, hipertensión endocraniana. Vamos a la vitamina D. La vitamina D, si ustedes ven, esta es la vitamina D. ¿A quién se parece? ¿A qué molécula? Miren esta. ¿Sí la ven? Un anillo, ¿no es cierto? Y luego una cadena de carbono, ¿sí? Ya está. Vamos a... Ahí está. ¿Cuántos anillos tiene? ¿A quién se parece? Esteroides. Al colesterol, a las hormonas esteroideas, ¿sí? Los endocrinólogos dicen que esta no es una vitamina, que es una hormona, ¿ya? Tiene efectos en muchos órganos, ¿ya? Y tiene una regulación muy especial. Funciona como una hormona esteroidea, ¿sí? En los alimentos está como el 25 hidroxicolicalciferol. La mayor parte se sintetiza endógenamente en la dermis a partir de la exposición de los rayos ultravioletas. La forma activa se llama calcitriol y está doblemente
carboxilada en la posición 1 y en la posición 25. Tiene receptores intranucleares y actúa a través de factores de transcripción. Regula la homeostasis del calcio, la mineralización del hueso, la secreción de insulina, el crecimiento y la definición celular y el tono vascular. O sea, tiene muchas funciones en todo el cuerpo. ¿Cuál es el objetivo del metabolito activo? Mantener los niveles adecuados de calcio y fosfato. Entonces, aquí tenemos la vitamina D3, ¿no? Que a través de un precursor se convierte en pre-D3 a través de los rayos ultravioletas. Luego esta es la 25, a través de la 25 hidroxilasa, esta D3 adquiere un grupo hidroxilo, ¿sí?, en el hígado, y luego en el riñón un segundo grupo hidroxilo en la posición 1. Entonces ya aparece la forma activa, que es la 1,25, ¿ya?, de hidroxicolecalciferol, que es la forma activa, ¿ya?, que esta actúa en dos lugares: en el hueso, ¿no?, sacando calcio y fósforo del hueso para que haya en la sangre, y en el intestino favoreciendo la absorción de calcio en el intestino. Lo que quiere que es subir, mantener en sangre los niveles de calcio y fósforo circulares. ¿Quién le ayuda en esta misión? La paratormona, ¿sí?, de las glándulas paratiroides, en el tema de aumentar la resolución. La carencia de vitamina D, ya sea por falta dietética o falta de exposición solar, ¿sí?, puede producir raquitismo en los niños, que son huesos que no se mineralizan, ¿no?, que son huesos como plástico. Se pueden doblar los alicates, ¿no? ¿Todos hemos tenido un amigo alicate? No. Yo siempre pensaba que los amigos alicates jugaban bien fútbol, ¿no? Era como, tenían que ser futbolistas. Bueno, y la osteomalacia, ¿no?, que es un hueso mal mineralizado, frágil en los adultos, ¿sí? Raquitismo y osteomalacia en adultos. Es la vitamina cuya deficiencia es más frecuente a nivel mundial, la vitamina D. Pero ojo, ahí también depende de los niveles de referencia, ¿no? Hay otras anormalidades, ¿no? Toracenquilla, en otros lugares, en otros huesos del cuerpo también ocurre, no solo en los huesos largos. Los receptores de la vitamina D, lo que ya les dije, ¿no?, en la paratiroides, en el riñón, en el intestino, en el hueso, en el hígado, en el sistema inmunitario, en el páncreas. Tiene que ver también con la síntesis y secreción de insulina, por ejemplo, en el músculo, en el corazón, en el sistema nervioso central. O sea, como ven, actúa en todo el cuerpo. Factores de riesgo: enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque la forma activa se hidroxila en un segundo paso en el riñón. Entonces, si no se hidroxila en el riñón, porque el riñón no funciona bien, va a haber déficit de la forma activa. En los lugares de sol, en la piel oscura, que no deja pasar la luz UV, entonces es más difícil sintetizar. Tipo de vestimenta, ¿sí?, lugares por tema cultural que van muy cubiertos, tal. Los veganos, y la lactancia materna exclusiva en niños mayores de 6 meses. La vitamina E. Entonces, este es el antioxidante de las vitaminas liposolubles. ¿Qué es un antioxidante? Un antioxidante es una sustancia, una molécula que bloquea los radicales libres. Los radicales libres son moléculas pequeñas, difusibles, y que tienen un electrón no pareado en su último nivel de energía. Eso los hace altamente reactivos con otras sustancias. Entonces, los hacen muy reactivos y pueden generar reacciones en cadena, donde ese electrón va yendo de una a otra molécula, ¿no?, hasta que finalmente encuentra otra molécula que la neutraliza.
pero en ese camino que es neutralizada, genera daño en las moléculas. Entonces, por ejemplo, los ácidos grasos de la membrana son dañados, muchísimos ácidos grasos de las membranas celulares por los radicales libres. Entonces, como también el oxígeno, ¿no? Se va transfiriendo este electrón, hay un electrón no pareado que se va transformando en peróxido de hidrógeno, en un hidroxilo, y ya finalmente ya encuentra, después de muchos pasos, su forma estable, ¿no? No todos son radicales libres, pero hay otros que se llaman las especies reactivas del oxígeno. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno no tiene un electrón desapareado, pero es una molécula inestable que promueve la formación de radicales libres. Es una especie reactiva de oxígeno, no es un radical libre. Entonces, cuando estamos en un estado en donde hay muchos radicales libres en los tejidos, en las células, se habla de estrés oxidativo, que puede ser agudo, que puede ser crónico, y nuestro cuerpo tiene sistemas que bloquean esos radicales libres. Si es muy alto el estrés oxidativo, puede provocar la muerte celular con daños graves, incluso en el ADN intercelular. Muy bien. Su déficit puede producir anemia hemolítica, daño neurológico. Por último, la vitamina K, que es un cofactor esencial de la enzima alfa-carboxilasa, que tiene que ver en la síntesis de los factores de la coagulación. Los depósitos duran muy poco, se excretan por la orina y por la bilis. Entonces, claramente aquí va a haber trastornos de la coagulación, prolongación del tiempo de protrombina, principalmente se corrige con plasma fresco congelado. Tal vez esto es lo que más se ve también muy frecuentemente en la práctica. Trastornos de la coagulación. Bueno, lo que yo veo mucho porque yo soy cirujano, que tiene, si no está bien la coagulación, es lo que yo siempre pido. Para poder operar a un paciente tiene que estar óptima la coagulación. Muy bien. Macrominerales, ya hemos visto, estos son los macrominerales. Bien rápido. El calcio es el mineral más abundante del organismo. Hay 1 kilo de calcio en un adulto de 70 kilogramos. Y el 99% del calcio está en los huesos, ¿no? Como hidroxiapatita, mineralizado. La parte activa del calcio está como calcio iónico en el plasma y es una molécula señalizadora en los tejidos. Tiene muchas funciones el calcio, ¿no? Transmisión neuromuscular, liberación de neurotransmisores, contracción en el músculo es muy importante, la función neuronal y la coagulación también. El balance de calcio, consumimos más o menos 1 gramo diario de calcio, casi todo se elimina, en los fluidos celulares hay 1300 miligramos que van al compartimento celular, ¿sí? O se excretan a los riñones o se depositan en el hueso. Lo más importante es la homeostasis del calcio, ¿no? ¿Quién regula los niveles de calcio? Ya hemos hablado de los que aumentan los niveles de calcio, que son la paratormona y el calcitriol, la vitamina D. Y en el otro lado, los que disminuyen los niveles de calcio es la calcitonina, que es una hormona que se produce una hormona tiroidea. Factores de riesgo para el déficit: carencia de vitamina D, desnutrición, síndromes de malabsorción y enfermedad renal crónica.
carencias agudas lo vemos básicamente en pacientes que hiperventilan, ¿no? O en pacientes que se les retira las paratiroides o se les daña las paratiroides por cirugía de tiroides. Hacen hipocalcemia, pero eso no tiene nada que ver con el tema nutricional, ¿no? Las carencias crónicas sí, ¿no? Hay una mineralización ósea insuficiente, raquitismo en niños y osteomalacia en adultos. Esto no vamos a ver. Ya vamos a hablar un poco del fósforo, va junto con el calcio, que es el último, chicos, tranquilos. El fósforo libre es el anión intracelular más importante. La mayor parte está incorporada, igual que en la parte mineral del hueso, 85% total, funciona como ion fosfato en el plasma circulante. Entonces son sus funciones más importantes. Hipofosfatemia puede aparecer, lo que ya les dije, ¿no? El síndrome de realimentación, ¿sí? Pero también en otras situaciones. Consumo crónico de antióxidos o quelantes de fosfato, en el hiperparatiroidismo, en el alcoholismo, en la alcalosis metabólica. La insulina mete el fósforo dentro de la célula, puede producir hipofosfatemia también. El síndrome de realimentación del que ya hablamos. Y hay debilidad muscular y dificultad respiratoria. De lo que yo he visto, cuando un paciente dice que está débil, que no tiene fuerza, que está débil, ¿no? Pensar en potasio y pensar en fósforo. Casi siempre le pedimos potasio, ¿no? Electrolitos, como que es una rutina. Pero poca gente le pide fósforo a sus pacientes. Pedirle fósforo. Fósforo, calcio y electrolitos. Cuando el paciente dice que tiene mucha debilidad muscular. Muy bien, acabo. Entonces, les voy a dejar todo aquí. ¿Qué nos ve? ¿Falta alguna clase? Tengo que sacar las fix.